Buen día, yo ingeniero. Yo ingeniero igual. Rosales, Menacho, ¿dónde está Menacho? Rodas. En San José chiquito. San José, en Santa Cruz mismo. Adrián. En Cochabamba. Ya, bueno, son muy pocos. Entonces, en todo caso, habíamos, al menos, si bien no voy a hacer yo las clases presenciales, pero los exámenes, como habíamos quedado al principio, ¿no? Vamos a dar este grupo que como está unido a, como ciclo común a industrial y sistemas, rebasamos yo tengo, de acuerdo a lista, algo de 90 alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir en 3 aulas el día del examen, en aulas de 50, donde puedan ingresar 30 alumnos en un aula de 50. ¿No? Y obviamente para eso, no sé, me imagino que la mayoría de las materias van a ser presenciales por la percepción. Hoy estaba en la carrera, en la Facultad de Ciencias de la Computación y en Tecnología, y la percepción de los docentes de volver a clase, la mayoría quiere volver a clase, ¿no? Pero obviamente nuestro grupo, como es grande, no hay un aula que nos aguante para mantener las medidas, la distancia básicamente de bioseguridad. Por lo tanto, por lo menos los exámenes los vamos a dar de manera presencial. Estimo de que no es fácil volver a clases de manera presencial por el tamaño de los alumnos en algunas materias, ¿no? Es imposible tener un aula para pasar con 50 alumnos. Yo necesito un promedio de 1 metro cuadrado de distancia en cada alumno, y no hay aula que aguante. Pero les comunico que la mayoría va a tomar exámenes presenciales, y eso se determinó en una reunión del rector con los decanos, por si acaso, que hubo antes de ayer. Pues vayan tomando sus previsiones. Algunos, no todos, no quiero generalizar, al menos la percepción de buena mayoría de los docentes de tomar exámenes presenciales. Bien, chicos, vamos a entrar a ver hoy la unidad 2, el problema económico relacionado básicamente con la escasez, ¿no? Lo que vimos como unidad 1 era la ciencia, la economía como ciencia social. Hemos visto un poco el origen etimológico, la evolución del objeto de estudio de la economía. Hemos visto las formas de organización económica en los diferentes países, instrumentos y las herramientas que utiliza la economía. Hemos visto las relaciones de la economía y finalmente cómo se divide la economía para su mejor estudio desde un punto de vista. Me confirman si me están escuchando bien. Qué lamentable que haya muchas bajas de la conectividad. Se entrecortado, ingeniero, creo que tiene problemas con la conexión de internet. Es por el ambiente del clima también. Siempre se pone así cuando hace viento. Déjeme habilitar otra conectividad auxiliar que tengo. Espérenme un minutito. ¿Se escucha el continuo, la voz? No. Ahora se escucha bien. Se escucha bien la voz. Ahora sí. Por favor, si no se escucha, me hablan, no hay problema. Cortan nomás la conversación. Hay un horario crítico entre las 11 y 12 que se baja la señal, no sé por qué motivo. Muy bien, les decía que vamos a ver una nueva unidad
y la vamos a ver, yo creo que hoy hasta el viernes terminamos, de tal manera que ya el día lunes entremos a ver algo de números en economía. Bien, la unidad que vamos a ver hoy está relacionado a este tema. Voy a compartir pantalla. Seguramente ya están viendo el problema económico y la escasez. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a hablar de la etimología y de la definición de economía, decíamos de que la economía era una ciencia social que estudiaba cómo la sociedad utiliza de manera racional los recursos o factores de producción o para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades ilimitadas que suelen tener las personas o solemos tener, y también a nivel de empresas ocurre. El tema 2 precisamente se concentra en ese problema de estudiar primero el concepto de necesidad, clasificar las necesidades o caracterizar las necesidades, más bien no clasificar, y luego determinar cómo se satisfacen en un mercado ya real esas necesidades, que es obviamente a través de bienes y de servicios. Vamos a ver qué tipo de bienes existen en una economía, qué tipo de servicios existen, y que precisamente esa es la función de las empresas, ¿no? Producir bienes y servicios. Una empresa de desarrollo de software produce servicios, una empresa que fabrica computadoras vende bienes, una empresa de transporte vende servicios, una fábrica de azúcar vende azúcar, etc. Entonces, existe además en el desarrollo que veamos, aparte de ver los diferentes tipos de bienes que hay en la economía y servicios, vamos a ver los problemas fundamentales, el concepto de elementos importantes que tiene la economía para estudiar la producción y distribución, que es el hecho y el acto económico. Vamos a ver los diferentes factores de producción que utiliza una empresa, agarrando básicamente ejemplos de la vida real, y los diferentes sectores que forman parte de una economía en la cual están las actividades del ingeniero en sistemas, del ingeniero industrial, etc. Es decir, es una unidad que complementa el instrumental del léxico económico que se utiliza en el análisis de las próximas unidades. Para ello, se presenta esta imagen, ¿no?, con los elementos más importantes que caracterizan el problema económico. El problema económico radica básicamente en dos cosas. Primero, en que las necesidades humanas son ilimitadas. Es el primer elemento del problema económico. El segundo elemento es que los recursos que se tienen para cubrir las necesidades humanas son limitados. Llámese dinero, llámese tiempo, llámese recursos humanos, materiales, con ciertas características o calificación alta, son escasos. Entonces, la economía con esas caracterizaciones tiene que necesariamente dedicarse a producir. Los procesos de producción de un bien o servicio son procesos económicos. Las empresas de hardware o de software y las industrias que fabrican vehículos, que fabrican muebles en serie, etcétera, ¿no? Son unidades de producción económicas que tienen como atribución fundamental la producción y posteriormente la distribución. ¿Me permite un segundito? Un segundito, por favor. Hoy. Está con el micrófono apagado, ingeniero. No se le escucha, ingeniero. Le decía, las llamadas intempestivas cortan la inspiración. Ya le di la llamada. Bien, les mostraba este gráfico que más o menos escenifica o explica
grandes rasgos lo que vamos a ver en este día. Les decía que uno de los problemas fundamentales de la economía era precisamente el problema económico. Y el problema económico se caracteriza porque, por un lado, las necesidades que tienen las personas, las empresas, los estados son ilimitados. Y hemos hablado de personas, hablemos de empresas. ¿Qué empresa no quisiera tener la mejor infraestructura, los mejores equipos, los mejores recursos humanos? ¿Por qué no lo tiene? Porque el capital es escaso para invertir en construcción, para pagar planillas altas de profesionales altamente competitivos, para comprar los mejores equipos. De la misma manera, cuando hablamos de Estado, ¿por qué un Estado no brinda todo lo que requiere la población? Porque los recursos son escasos. Por otro lado, se tiene que tanto las empresas como las personas, como el mismo Estado, tienen necesidades ilimitadas y recursos productivos limitados. Entonces, se supone que en ese escenario actúa evidentemente o entra en acción la economía, principalmente a través de las unidades de negocio, llámese empresas, llámese industrias, que basados en esta caracterización tanto de la realidad económica, las empresas producen bienes y servicios en un marco de racionalidad o eficiencia y eficacia para posteriormente proceder a la distribución. Las empresas producen y luego venden o comercializan. Eso se llama distribución. ¿Qué cosa producen y qué cosa venden? Bienes y servicios. Entonces vamos a ver aquí qué bienes hay en una economía, qué tipo de servicio. Y a eso le llamamos consumo familiar. Cuando las personas compran bienes y servicios, están consumiendo. Cuando las empresas compran, demandan recursos humanos, demandan maquinaria, equipo, herramientas, terreno, infraestructura, también están haciendo consumo, están demandando. Y precisamente para que una economía o una organización económica o un país, la economía de un país funcione bien, tiene que haber cierto equilibrio en lo que se produce y en lo que se compra. Por ejemplo, hoy en los escenarios de los diferentes países producto de la pandemia, se llegó a contraer la producción y la demanda. ¿Por qué la demanda se redujo o se llegó a contraer? Porque mucha gente quedó desempleada, mucha gente recibió una disminución de su salario, etc. Y si no tiene plata en el bolsillo, obviamente la demanda disminuye. El problema central de la pandemia generó disminución en la demanda. Segundo, generó un problema por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque muchas empresas dejaron de operar. Muchas empresas disminuyeron su capacidad productiva por el problema de la pandemia. Entonces también hay un problema por el lado de la oferta. Entonces precisamente los países y también el nuestro, su misión, al menos de este nuevo gobierno, es reactivar la demanda y reactivar la oferta. ¿Cómo se reactiva la demanda, chicos? El gobierno actual y en otros países han pagado bonos. Los bonos generan, que son una especie de, que se utilizan básicamente en periodos como, por ejemplo, críticos de pandemias o en periodos de guerra. En este caso se pagó en periodo de pandemia. Lo que hacen es darle capacidad de compra a las familias, a los consumidores, a las personas que están afectados por el problema de la pandemia. Han perdido su empleo, han bajado su nivel de ingreso. En la familia que trabajan 4, ahora se trabaja solamente 1, se han reducido los niveles de ingreso, etc. Entonces, ¿cómo se salva eso? Otorgando bonos. Obviamente los bonos no deben ser toda la vida, eso dice un buen manejo económico. Los bonos son paliativos, son circunstanciales, no deben ser de manera permanente. Bueno, yo reactivo la demanda, ya la gente tiene platita para comprar. Tengo que también reactivar la oferta, es decir, darle créditos a
de interés, refinanciar sus créditos, cambiando de plazos. De esa manera se reactiva tanto la oferta y la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, si hay producción, ¿Se colgó de nuevo o es mi internet? Sí, 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 se fue. Se colgó. se colgó. Es tu internet. el viento. Bueno, disculpas por los cortes, no son variables que yo pueda controlar, son variables exógenas a mi buena voluntad. Entonces, les decía, para terminar y para entrar a ver el contenido, la economía entra en operación desde el momento en que las empresas empiezan a producir y distribuir, ¿no? Y que debe haber necesariamente un balance entre lo que la gente va a comprar y lo que la gente va a producir como empresa. Y hemos visto un ejemplo como periodos de crisis se puede reactivar y se puede buscar un equilibrio entre ellos. Bien, a continuación vamos a ver un concepto muy importante que son las necesidades y los bienes económicos. En realidad la economía tiene ese fin de cubrir necesidades a través de los bienes. Entonces, para ello vamos a recordar simplemente con esta frase lo que ya vimos hacia atrás. Como se ha definido en la unidad anterior, la economía se ocupa de las cuestiones que surgen con la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad, por ende, y por eso es necesario saber qué entendemos por necesidad en economía y cómo se clasifican las necesidades, qué caracterizaciones tienen las necesidades, etc. A nivel gráfico, ustedes van a ver acá las necesidades y los bienes económicos, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de necesidades, explícitamente no hay una sola persona, si hacemos un sondeo de encuesta, que diga yo he satisfecho todas mis necesidades, absolutamente todas. Hasta podría decirse que sería una posición irracional de decir, no, yo tengo ya todo, no necesito nada. Cuando hablamos de cuestiones materiales, lamentablemente el ser humano nunca está satisfecho. Y esa tendencia también está llegando hoy producto de la alta competitividad al plano académico. Particularmente un docente nunca debe decir yo ya no debo aprender nada, ya soy viejo y aprendí. No, error. Lo mismo, un profesional Nobel no debe decir nunca que ya no necesita más aprendizaje, porque el mundo es dinámico, cambiante. Las carreras de antes que tenían una duración, usted saliendo ingeniero industrial o de sistema podía quedarse sin capacitarse, actualizarse 5, 6, 7, 8 años. Hoy, si usted deja de actualizarse, la formación que ha tenido en la universidad solamente le va a durar 1 o 2 años. Luego va a tener que aprender de nuevo, y eso ya es el concepto del el autoaprendizaje permanente a través de ya por cuenta propia o a través de los cursos de actualización, capacitación y desarrollo. En consecuencia, se dice básicamente que desde el punto de vista de economicista, las necesidades vienen a ser ilimitadas y por otro lado, el acceso a los bienes económicos es limitado porque las personas, las empresas, tienen carencias de dinero, de recursos particularmente. Desde un punto de vista gráfico, chicos, aquí van a ver que un proceso de planificación de la producción
implica pues producir una serie de bienes o servicios que son requeridos en una economía y que contemplan la utilización de una serie de factores de producción para producir bienes económicos. Por ejemplo, yo a nivel de empresa necesito disponibilidad de materias primas, necesito un estado si ustedes quieren, de inventarios para iniciar un proceso de producción, una serie de servicios complementarios, necesito algunas subcontrataciones para seguridad y limpieza, por ejemplo. No tengo que enfrentar a la competencia, tengo que ver cómo está la demanda, a analizar los costos de producción, la capacidad productiva del trabajo y la fuerza laboral, así como el estado de las máquinas. Eso implica un proceso de planificación. Voy a planificar la producción de hardware, de software o de un bien o un servicio. Por otro lado, tenemos necesidades de un conjunto de bienes. Si ustedes se fijan acá en esta otra imagen de la derecha que estoy marcando, vemos de que, por ejemplo, habitualmente las personas tenemos necesidades de bienes materiales que solamente están acá y de bienes no materiales, que son los alimentos, los servicios, pero hoy el mundo se ha hecho tan materialista, podríamos decir, de que lo primero que satisfacemos, no tenemos muchos recursos para alimentación, pero nos compramos una computadora, un celular, un vehículo, antes de tener una casa, etc. Y eso es precisamente por la avidez que existe en la demanda descontrolada de algunos bienes o servicios. Ese es más o menos el escenario del funcionamiento económico, de las necesidades a través de la operación de la economía. Es decir, en este contexto, la satisfacción de las necesidades materiales, que son todas estas, y no materiales que no están representadas, ¿no? Como salud, educación, alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, obliga a los agentes económicos, en este caso los que ya saben, los demandantes, los ofertantes, las empresas o las familias, a llevar a cabo determinadas actividades productivas. Planifican la producción utilizando estos diferentes factores o recursos de producción. ¿Para qué? Para obtener bienes y servicios que se necesitan, que requieren los individuos, las sociedades, en diferentes proporciones de un país a otro, ¿no? Porque la demanda es diferente. En este marco, el problema económico surge porque, como decíamos hace rato, las necesidades humanas son consideradas como virtualmente limitadas en el entendido de que las personas, e inclusive también decíamos las empresas, nunca están conformes con lo que tienen, siempre aspiran a más. Y por otro lado, los recursos con los que se accede a los bienes y servicios son limitados. Por lo tanto, los bienes económicos también tienen ese carácter de acceso limitado porque se requiere dinero. Por lo tanto, podemos indicar de que el propósito de la economía precisamente es generar procesos de producción de bienes y servicios eficientes, utilizando de una manera racional esos factores de producción, a partir básicamente de insumos, materias primas, maquinarias, equipos escasos, que vayan a satisfacer las necesidades ilimitadas de las empresas y de las personas, porque son ambos agentes económicos. Bueno, en ese marco podemos ya, ahora que hemos hablado del problema económico fundamental, definir de una manera clara, ¿no?, qué vamos a entender por definición y clasificación de necesidades humanas, necesidades como tal. En este caso, una necesidad viene a entenderse como la carencia de algún bien o servicio que tenga una persona, ¿no?, y asociada fundamentalmente a la disponibilidad y deseo de satisfacer, además de contar con los medios para hacerlo esto. Es decir, cuando una persona no tiene algo, ¿no?, y quisiera satisfacer, estamos hablando de necesidad. Porque pueden haber necesidades que el ser humano no esté muy
muy inclinado a satisfacerlas. Por ejemplo, en el campo, para la gente del campo no es un requisito sine qua non importante, quiero decir, el contar con televisión. Están satisfechos con una radio. Pero cuando uno vive en la ciudad, no puede dejar de demandar un aparato que se llama televisor como un mecanismo de recreación o distinción de distracción, quiero decir. Entonces, las necesidades en economía deben primero mostrar la carencia de algo y segundo, la predisposición de la persona a satisfacer. Hay sí, existen en plano real algunas necesidades básicas que son comunes a todas las personas, ¿no? Y hay algunas necesidades que no necesariamente son comunes, tienen un carácter elitista, exclusivo, lo que quiera llamarse. En consecuencia, a partir de las necesidades básicas o comunes, ¿no? El resto de las necesidades que tienen una característica de subjetividad, de particularidad, de individualización, dependen de cada persona, dependen de los ingresos que cuenta una persona, dependen de sus gustos, dependen en definitiva del colectivo en el cual integra y tienen las siguientes características. Pero antes, cuando ustedes ven aquí, las necesidades humanas están enfocadas a dos variables importantes. Por un lado bienes y por otro lado servicios. Cuando hablamos de bienes, acá generalmente todo lo que ven son bienes, lo que no se ve son servicios. Seguramente la señora para utilizar su licuadora necesita el servicio de energía eléctrica. Para encender su computadora o utilizar necesita energía eléctrica. Para cocinar sus alimentos necesita gas, servicio, energía eléctrica, servicio. Para no estar en oscurana durante la noche, seguramente esta señora necesitará energía eléctrica, servicio. Necesitará agua. En este caso, el agua, si bien es un bien, también puede ser un servicio al mismo tiempo. Entonces, las personas, los seres humanos, ¿no? Están permanentemente demandando bienes y servicios para satisfacer los diferentes tipos de necesidades que existen. Como por ejemplo, vamos a ver más adelante, hay necesidades básicas, hay necesidades de pertenencia, de autorrealización, etc. Eso es lo que vamos a aprender precisamente hoy en esta unidad, ¿no? El concepto de necesidad que acabamos de ver, que es la carencia de algo, pero acompañado de la predisposición de poder satisfacer esa necesidad. Porque si solamente digo, yo no vivo en el campo y no tengo tele, ¿es necesario la tele para usted? No. Y por esa razón no voy a estar predispuesto a gastar $200 para comprar una tele con una radio, qué sé yo, de 200 pesos suficiente. Entonces, las necesidades se cubren precisamente con bienes y con servicios, entiéndase como bienes, algo material, tangible, que usted puede tocar, palpar. Y el servicio, obviamente, que no es algo intangible, que no tiene una forma determinada. Vamos a aprender en esta unidad. Algunas caracterizaciones de los bienes materiales en el campo económico son estos. Primero decíamos que son ilimitadas. Nunca podemos satisfacer todas las necesidades de las personas, de las empresas, de un país, etcétera, porque se producen y porque el tiempo siempre es escaso, en algunos casos, para poder obtener esa cantidad de bienes que requieren las personas, los estados, las empresas. Por otro lado, se satisfacen de manera diferente. Para trasladarme a la universidad, yo como estudiante puedo utilizar el ómnibus, puedo utilizar mi bicicleta o mi vehículo propio. ¿Cómo voy a satisfacer a través de estos bienes? Ya es una cuestión personal. ¿Sí? Y eso decíamos más adelante, ¿no? Todos tenemos necesidad de transportarnos, ¿no? Pero yo tengo que estar predispuesto y además contar con los recursos para poder utilizar cualquiera de estos medios. No tengo plata, utilizo bicicleta, tengo un ingreso más o menos,
me compro una peta. Soy yesca, no tengo con qué, utilizo el medio de transporte público. Tercero, las necesidades, chicos, se sienten de manera diferente, lo que les decía de la tele para el hombre del campo y el hombre de la ciudad. El hombre de ciudad siente más la necesidad de tener un televisor que la gente del campo, ¿no? Y va a depender básicamente por alguna serie de aspectos, como dice aquí, algunas necesidades se sienten más fuertes por el lugar donde vivimos. En Santa Cruz, ¿quién no quisiera tener un vehículo? ¿O quién no aspira a tener vehículo? Casi todos. Depende del entorno en el cual uno está operando. No es lo mismo el entorno cruceño que el entorno paseño, no es lo mismo el entorno cruceño que el entorno norteamericano. Va a depender de la acción de promover la demanda, la compra, que es la publicidad. Va a depender inclusive la edad para, en este caso, satisfacer algunas necesidades que están en función básicamente de la edad. Finalmente, las necesidades, pues por eso son ilimitadas, además de que no son fijas, son dinámicas, cambian en función de los desarrollos científicos, tecnológicos, en función del avance de la ciencia y la tecnología, las necesidades también van cambiando. Antes no teníamos necesidad de comunicarnos, se inventó el teléfono, todo el mundo tenía la necesidad de tener un teléfono. Antes la necesidad de comunicarme solamente era suficiente a través de este teléfono. A partir de la década de los 60 aparece este aparatito, 60, 70, aparece el celular. Hoy este celular ha reemplazado al teléfono fijo. Todo el mundo utiliza el teléfono móvil. Muchos no tienen teléfono fijo, sí tienen un teléfono móvil. Entonces, como ven, nada es fijo, nada es constante, nada es eterno, todo cambia. E inclusive los bienes, las necesidades que se tienen son dinámicas, son cambiantes y están en sintonía, están en sintonía de acuerdo a los adelantos científicos, tecnológicos, a los cambios que se van dando básicamente en la economía, en la tecnología, etc. Ahora, con esto terminamos esta parte, ¿no? Dentro del análisis de las necesidades de los recursos escasos, hay un aspecto fundamental y que está graficado por esta imagen, lo que decíamos hace rato, que las necesidades son ilimitadas de nunca acabar desde un punto de vista práctico y real. En la medida en que una persona va satisfaciendo ciertas necesidades, aspira a necesidades con mayor valor agregado. Tengo una casita, quiero una casona. Tengo una casona, quiero varias casas. Tengo una bicicleta, inicialmente la bicicleta salto a la moto, de la moto puedo saltar al vehículo y del vehículo puedo saltar, qué sé yo, un 4x4. Entonces, de nunca acabar. Y esta imagen es alusiva a esa situación. ¿Sí? La lista de los deseos. Mucha gente, por ejemplo, va a la feria, no critico yo esa posición, no simplemente que veo, va a la feria a soñar, ¿no? A soñar las cosas que ve que algún día quisiera tener. Entonces, eso implica básicamente que, no obstante que otras personas tienen un bien, cuando ven algo diferente, ese bien siempre también aspiran a tener. En consecuencia, aquí vemos dos situaciones diferentes, ¿no? Personas que no tienen un bien y quisieran satisfacer, y personas que tienen el bien y quisieran satisfacer con otro bien que tenga mayor valor agregado. Acá tenemos algunas necesidades de manera gráfica para que vean el alcance. No son todas, obviamente. No sé, en la anterior clase hablábamos de que los bienes que demanda desde el punto de vista del Instituto Nacional de Estadística, una persona en Bolivia superan los 500 bienes entre bienes y servicios.
Por eso les digo, esta lista solamente es una lista corta de algunos bienes, que no son todas. Pero obviamente las más básicas son la vivienda, ¿no? La salud, que son comunes para todas las personas, la educación y la alimentación. Esas son las necesidades básicas, elementales, que requiere una persona al menos para poder seguir subsistiendo. Vienen las otras necesidades de vestido, entiéndase vestido como ropa. Vienen las necesidades de diferentes de vivienda que uno va modificando, las necesidades de estar ocupado trabajando, las necesidades de ocio, recreación, parques, cine, viajes, yate, etcétera, las necesidades de salud, ¿no? Curación de enfermedades, mantenimiento de las personas, etcétera. Las necesidades de comunicación y transporte, que también tienen que ver con el campo económico, las necesidades de educación, capacitación, actualización, desarrollo, las de seguridad y finalmente las de alimento. Entonces, acá hay una agrupación de los diferentes tipos de bienes que produce una economía. Una economía produce casas para vender. Una economía genera empleo para poder ofertar a un mercado. Produce actividades de recreación, actividades de ocio, produce servicios de salud, produce productos farmacéuticos, bueno, comunicación y transporte, etcétera. Estos son algunos de los bienes que por un lado satisfacen necesidades y se ocupa básicamente de producir la economía. Si tenemos que clasificar, ya hemos visto de que un bien es la carencia de algo y el deseo de satisfacerla. Es el concepto de necesidad. Ahora, ¿cuántos tipos de necesidades hay? Hay diferentes clasificaciones. Es una clasificación, una de las clasificaciones que de alguna manera encaja a lo que vamos a ver, es esta, que las clasificamos en necesidades fisiológicas, que están relacionadas a la disponibilidad de bienes económicos destinados fundamentalmente a cumplir estas funciones: respirar, comer, beber, dormir, etc. La economía produce esos bienes. Segundo, las necesidades vitales. Cuando hablamos de alimentación, vivienda, salud, agua, también la economía produce estos bienes estos bienes para satisfacer estas necesidades vitales. Las necesidades culturales, por ejemplo, educación, información, capacitación, que también son necesarias en este caso para el desarrollo humano desde el punto de vista de su formación integral, que también son pública, privada, ¿no? La información a través de radio, televisión, tangible, no tangible, la capacitación y desarrollo a través de universidades, escuelas, centros, etc. Entonces, la economía está presente en todos esos procesos de producción para satisfacer estas necesidades también denominadas colectivas. El servicio de transporte, la seguridad, servicios básicos, justicia, que son necesidades colectivas también, y en la que también está presente la actividad económica para producir ese tipo de, o cubrir ese tipo de necesidades. Y finalmente estas dos, las elásticas, que tienen que ver básicamente por el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada de estos bienes, por eso es elástico, ¿no? Particularmente en lo que respecta a cualquier bien de lujo. Bueno, entiéndase como un bien de lujo, aquel bien que tiene ciertas características de exclusividad y de acceso limitado y precio alto. Finalmente, las necesidades inelásticas, aquellas que son insensibles al nivel, por ejemplo, insensibles al nivel de ingreso, ¿no? Cuando mis ingresos aumenten o disminuyan, mis necesidades van a mantenerse de manera constante. Aquí hablamos de los servicios públicos, alimentos, casa, vivienda, etc. Es decir, los servicios básicos de salud o de alimentos son inelásticos en la medida en que si aumenta mi ingreso, se duplica, no va a tener esa proporción, el incremento
de la luz, del agua que yo demande en mi casa. No por el hecho que me doblaron mi salario, voy a dejar todos los focos encendidos todo el día, todos los grifos abiertos, absurdo, ¿no? Entonces, por eso son inelásticos. Si aumenta o disminuye el ingreso, se mantiene más o menos constante la demanda de estos servicios. Bien. Para poder cubrir, estas necesidades, la economía, decíamos, utiliza, en este caso, bienes, ¿no? Y los bienes, a su vez, tienen algunas características principales, pero lo que quiero hacer inicialmente es de que en el ámbito de la economía de un país hay bienes económicos y hay bienes no económicos. La característica principal de los bienes no económicos es que existen en abundancia, no tienen propiedad y por ende no tienen un precio. Se habla mucho del aire, del oxígeno, ¿no? De las lluvias, del agua se hablaba hace algunos años atrás, pero hoy el agua se ha constituido en un recurso escaso y que tiene un alto valor y es un bien económico. Pues básicamente son muy pocos los bienes que no son bienes económicos, que en su definición implica que existen en forma abundante, son de libre utilización, no tienen un precio y finalmente no tienen propiedad. Es el caso típico del oxígeno, del aire, donde todo el mundo puede acceder a utilizarlo o habitualmente lo utilizamos. De eso no nos vamos a ocupar. De lo que sí nos vamos a ocupar es de los bienes económicos. En consecuencia, un bien económico en economía se define como todo objeto o elemento material. Todo objeto o elemento material es un bien económico que tiene sus características y la capacidad de satisfacer la necesidad humana. Ya hemos visto en la anterior imagen los diferentes tipos de bienes. Y además estos bienes, chicos, tienen dos características principales. Cuando hablamos de bienes económicos. Primero, el bien económico tiene dos características. El primero de ellos es que tiene un valor de uso, que representa el grado de satisfacción de las necesidades. Y la segunda característica es el valor de cambio, es decir, la cuantificación monetaria o precio de cada bien. En consecuencia, nosotros podemos decir de que un bien no económico, por ejemplo, tiene solamente el valor de uso, no tiene el valor de cambio. Ahora, ¿por qué tienen valor de cambio? Se supone que todo bien va a satisfacer una necesidad, pero ¿por qué tienen valor de cambio los bienes económicos? Porque para producirlos, chicos, se utiliza factores de producción. Se utiliza capital, se utiliza trabajo, se utiliza tierra, se utiliza insumos, materia prima, etc. Por eso son bienes económicos, porque para su obtención se generan procesos de producción. En esta imagen podemos ver los bienes económicos desde un punto de vista de su clasificación específica. Bienes de capital, bienes intermedios, bienes de consumo. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes de capital, nos referimos a todos aquellos bienes con los cuales se puede generar proceso de producción a la vez para producir bienes y servicios. Estoy en clase, después le hablo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de bienes de capital, nos referimos, por ejemplo, a una computadora. ¿Para qué sirve una computadora? Para desarrollar software. Me sirve para generar algún producto, algún servicio, por ejemplo, para escribir un libro, etc. Entonces, ¿para qué utilizo yo un vehículo que también es un bien de capital? Puedo utilizar para transportarme, para ir al trabajo, para hacer vacaciones, para trabajar, etc. Esos son bienes de capital. Los bienes económicos, los bienes económicos de carácter intermedio son aquellos bienes que requieren un proceso previo antes de ser bienes de consumo final.
Los bienes intermedios son aquellos bienes, como dice acá, que deben ser transformados para ser consumidos inmediatamente. Los bienes intermedios están referidos a aquellas que para poder satisfacer directamente una necesidad requieren cierto proceso. Ejemplo, el hierro como materia prima. El hierro como materia prima para satisfacer la necesidad de construir, yo tengo que convertirlo en un hierro maleable con ciertas formas. ¿Sí? De la misma manera, cualquier materia prima puede convertirse en un bien intermedio. El petróleo mismo, como petróleo no me sirve para echarle a mi vehículo. Requiere un proceso previo de transformación y obtención del combustible o gasolina. Y finalmente están los bienes de consumo, ¿no? Que existen, o más bien que son todos aquellos bienes que satisfacen directamente una necesidad chica. Los bienes de consumo son aquellos que van a satisfacer de manera directa cualquier requerimiento. Por ejemplo, educación. Me satisface para mi producción. El bien de consumo, vehículo, para, en este caso, para algún fin que requiera, transporte, trabajo, etc. Entonces, ese tipo de bienes, de una manera mucho más amplia, vamos a ver a través de esta clasificación. La anterior es una clasificación incompleta de algunos tipos de bienes, es una forma de ver los bienes, pero la más común que contemplan básicamente todos los aspectos que vamos a utilizar en el desarrollo de la materia son estos tipos de bienes. Por ejemplo, los bienes económicos nosotros podemos clasificar según los siguientes aspectos. En primero, por su utilización, ¿no? De acuerdo a la utilización que usted le puede dar a una empresa, un bien pueden ser bienes de consumo o bienes de capital. Ya dijimos que un bien de consumo tiene una característica principal, requiere que va a satisfacer directamente una necesidad. Ejemplo, los alimentos, el pan. Para satisfacer una necesidad utilizo directamente el pan. ¿Cuál sería el bien intermedio ahí? La harina. O los insumos o las materias primas. De la misma manera, una computadora como tal podría ser para un ingeniero en sistemas un bien de consumo y que requiere la computadora de algunos soportes informáticos para cumplir una función o el apoyo en este caso de otros elementos que vamos a ver más adelante. Y los bienes de capital que se refieren a todo lo que es maquinaria, equipo, que son los medios con los cuales se producen los bienes de consumo directo. Cuando hablamos, por ejemplo, para obtener bienes de consumo directo en cuanto a vestimenta, necesito máquinas de costura. Cuando necesito, qué sé yo, pan, necesito un horno. Un horno para fabricar el pan es un bien de capital. Una computadora para desarrollar un software es un bien de capital. Entonces, todos los bienes de capital son medios. Por eso hablamos de maquinaria, de equipos, de herramientas, con los cuales se generan procesos de producción. De la misma manera, en la vida real se pueden encontrar bienes según su nivel de transformación en bienes intermedios y bienes finales, que son parecidos. Los bienes finales son parecidos a los bienes de consumo. Los bienes intermedios son aquellos que requieren de procesos previos antes de convertirse en bienes finales o de consumo. Todo lo que implica materia prima. Micrófono, por favor, apaguen su micrófono. Bien, déjeme bloquear habilitar sala de espera. Algo más quiero. Muy bien.
Lidia, por favor, apaga su micrófono. Muy bien, vuelvo. Lidia, ¿podría apagar su micrófono? Bien, vuelvo otra vez a la presentación. Estábamos hablando de los bienes según su nivel de transformación. Todos los bienes en estado de materia prima, el PVC, los microchips, los componentes de una computadora, la materia prima, el cobre, el silicio, llámese tela para confección de ropa, hilo, botones, etcétera, se constituyen en bienes intermedios para producir los bienes finales o bienes de consumo también. Ahora, por su duración también existe en una economía bienes perecederos y bienes no perecederos. Los bienes perecederos son aquellos que tienen una vida útil corta. Hablamos de alimentos, de productos con fecha de vencimiento, medicamentos. Bienes no perecederos, todos aquellos tienen una vida prolongada. Hablamos de una computadora, hablamos de un reloj, de un vehículo. Estamos hablando de un promedio de 4 o 5 años de vida útil desde el punto de vista contable, ¿no? Esos son los bienes no perecederos, aquellos que tienen una vida útil prolongada en términos, si quisieran más o menos enmarcar en un tiempo, estamos hablando de 3, 4, 5 años. En cambio, los bienes perecederos no tienen una vida útil corta, que pueden ser desde semanas o días, semanas, meses, hasta algún par de años. Un medicamento, por ejemplo, puede tener una vida útil de 1 año, pero no pueden quedarse medicamentos que nos duren 4 o 5 años, no hay, ¿no? De cuarto, quinto, por su relación con otros, los bienes en un mercado real, en una economía real, van a también existir bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que se reemplazan entre sí, ¿no? Los bienes sustitutos, que son aquellos que tienen una particularidad y que se pueden sustituir un bien por otro, ¿no? Cuando hablamos de marcas de computadora, una marca A sustituye una marca B, lo mismo pasa en vehículos. Cuando hablamos de bienes sustitutos en alimentos, podemos sustituir el alimento utilizando carne de res, carne de pollo. Podemos utilizar la energía eléctrica por otro tipo de energía generada a través del viento. Podemos ver también bienes sustitutos en cuanto a la utilización de hojas de papel sábana que para escribir se sustituyen. Podemos sustituir el algodón por las telas de producción sintética, en fin. Todo lo que tenga otro elemento que se puede sustituir son bienes sustitutos. Y bienes complementarios, que son aquellos bienes que requieren de otro bien, además de otro bien, para satisfacer una necesidad. Una computadora sería difícil que yo utilice si no tiene una batería seca o tiene un conector con cable directo a energía. Su complemento es la energía. Los complementos de una computadora son, por ejemplo, el mouse, desde el punto de vista de su funcionalidad, quiero decir, ¿no? Una impresora, qué sé yo, que son elementos multimedia complementarios para hacer una determinada gestión o cumplir una determinada función. Lo mismo cuando hablamos de bienes complementarios, de un vehículo, es la batería, las llantas, el combustible, sin los cuales su función de vehículo como tal no podía satisfacerlo. Finalmente, los bienes frente al cambio con el ingreso del consumidor podrían también ser clasificados como bienes normales, bienes de lujo y bienes inferiores. ¿Qué es un bien normal? ¿No? De acuerdo al nivel de ingreso y a la función que cumple cada persona o una empresa, un bien normal es aquel que habitualmente uno utiliza, demanda, compra. Una computadora para un ingeniero es un bien normal, es su herramienta de trabajo, ¿no? Los alimentos, la ropa son bienes normales, claro, que dentro de los bienes normales pueden haber bienes de primera necesidad,
¿no? Y bienes de uso común. Sin embargo, el otro grupo son los bienes de lujo. Se entiende como bienes de lujo aquellos bienes que tienen un acceso a su demanda restringido, ¿no? Y que obviamente por esta razón no es accesible para cualquier persona. Los bienes de lujo también tienen ciertas características de exclusividad. Los bienes de lujo son aquellos bienes que por su característica propia no pueden ser adquiridos por cualquier persona. Bien, entiéndase, a ver desde el punto de vista de ejemplo, una computadora personalizada con características muy particulares puede ser un bien de lujo. En vehículos, un Mercedes-Benz puede ser un vehículo de lujo. En educación podemos encontrar de que la formación académica en la UPSA es un servicio de lujo comparado con otra universidad, ¿no? Podemos encontrar servicio de ocio de lujo. No es lo mismo dormir en un hotel de 2 estrellas, de 3 estrellas, que es de 5 estrellas. En fin, podemos tener marcas de ropa exclusiva, ¿no? Que pueden constituirse en este caso bienes de lujo. Y finalmente, los bienes inferiores, que son aquellos bienes que por sus características particulares o propias, o por la marca, o por la falta de controles de calidad del producto, pueden ser considerados como inferiores. Por ejemplo, son considerados en nuestro país bienes inferiores todos los bienes que son de segunda mano, los bienes usados. Son también considerados bienes inferiores aquellos bienes que tienen un lugar de fabricación made in China. Con esto no quiero decir que todos los productos chinos son de baja calidad o son inferiores, no. Al menos los que ingresan a las economías pobres como la nuestra, como Bolivia, la mayor parte de los productos chinos tienen una baja calidad, por lo tanto son bienes inferiores. O algunos servicios de baja reputación. No es lo mismo ir a comer una hamburguesa en Los Agachados que comer en la Burger King. Comer en Los Agachados podría ser un servicio de lujo. No es lo mismo entrar a un cine A que a un cine B. O ustedes como jóvenes saben de que hay lugares, sitios de diversión exclusivos, ¿no? Que son de 5 estrellas y hay otros que son mucho más populares, que digamos. Entonces siempre van a haber, no solamente a nivel de universidades, a nivel de bienes, a nivel de servicios, ¿no? Los servicios personalizados exclusivos que son considerados como bienes de lujo y los bienes que no tienen estas características como bienes inferiores. Entonces, esta es una clasificación a nivel general, ¿no? Que se hace para un poco para entrar si ustedes quieren, en ambiente de los diferentes bienes que existen en una economía real. Pueden hacer preguntas hasta aquí, chicos. Ingeniero, sí, ¿me escucha bien? Sí, le escucho, Alberto. Sí, yo tenía una pregunta acerca de las necesidades, ya que estábamos hablando. Sí. Hay una frase muy conocida que dice, no es millonario el que más tiene, sino el que menos necesita. No sé si está de acuerdo con esa frase o si tiene algo que agregarla. Y otra pregunta que viene con eso sería, ¿cómo podríamos necesitar menos si decimos que las necesidades son ilimitadas? Voy a empezar por la segunda, que está más relacionado a la realidad. El otro es un refrán, no es un dicho, que no necesariamente los dichos se cumplen en la realidad, pero es algo referencial. Desde el punto de vista del estudio de la economía, obviamente el análisis es un poco, si usted quiere, frío, ¿no? Que desde el punto de vista eminentemente analítico se considera que las necesidades son ilimitadas. Y esto va a depender precisamente de las personas, de su edad, de su fe, de su religión. Puede ser que para un cristiano, teniendo su casita y su autito, no pare de contar. Pero son casos excepcionales. Y la economía no estudia los casos particulares, sino los casos generales. Desde ya cualquier persona en condiciones normales siempre aspira a más. Nunca aspira a menos. Y es un principio que vamos a ver más adelante en la teoría de la demanda.
para un consumidor siempre es mejor más que menos. O habrá alguna persona, tal vez ahí sí coincido con su refrán en algún momento, habrá algún momento que una persona atribuida a su fe diga, no, yo profeso una religión y mi religión no me permite tener más. Pero como reitero y le digo, son casos excepcionales. Normalmente la teoría no se hace con casos particulares, se hace con generalizaciones. Y desde el punto de vista genérico, cualquier ser humano siempre aspira a más. Segundo, cualquier ser humano tiene que adaptarse a los nuevos adelantos científicos, tecnológicos, a los nuevos cambios de la sociedad, de la política inclusive. Tiene que adaptarse, tiene esa capacidad. Y precisamente cuando aparece un nuevo celular, si usted abraza una fe cristiana y tiene un celular anticuado y aparece uno y tiene posibilidad, no lo va a comprar, lo compra, ¿no? No dice, no, yo soy cristiano y por Cristo voy a ser un conservador y voy a quedar solamente a comer pan y vino y no voy a comer, qué sé yo, una comida de lujo. Entonces, lamentablemente, si entramos a particularidades, de este principio economicista, que no lo he escrito yo, tampoco lo ha escrito solamente una persona, sino que son generalizaciones, no podemos dejar de evitar de entrar en ese ambiente. Yo le digo, un poco por experiencia propia inclusive, si apareciera una hada madrina y le dice, como se cuenta en los cuentitos, ¿no? Y le dice, a ver, usted quiero que me pida todo lo que usted quiera, en todo sentido, pídame lo que usted quiera. Quiero pedirle 5 casas, 10 vehículos. Eso diría una persona normal, una persona racional, que sabe que los recursos son escasos y las necesidades son limitadas. Y habrá un conservador que diga, no, yo solamente quiero para comer y para vivir suficiente, no soy ambicioso, no soy, bueno, profeso una ley, una fe. Entonces, si yo hago esa acción, ya estoy saliendo fuera de la realidad común. Y la realidad común es que las personas siempre van a aspirar a tener más cosas que menos cosas. Y para ello no importa el medio. Y a esa situación hemos llegado. El fin, el de tener más, justifica los medios en este caso. Quiero tener 10 casas, 10 vehículos, voy a dedicar a una actividad ilícita donde me dé plata. No quiero entrar en mucho detalle, ¿no? Pero quiero que sean pragmáticos en más o menos identificar qué estoy queriendo decir. Entonces, es una realidad, definitivamente comprobada que las personas, y a nivel de empresa ocurre lo mismo, siempre vamos a aspirar a tener más. Un empresario, ¿por qué cuando empieza con una empresa quiere tener una segunda, una cuarta? Es una tendencia natural. Inclusive simplemente para estar en sintonía o para estar de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué un ingeniero en sistema quiere estudiar otra carrera? ¿Para qué quiere hacer maestría? ¿Para satisfacer simplemente su ego? No, es para poder competir en mejores condiciones, para poder tener más facilidad de encontrar un trabajo. Hoy, por ejemplo, no es suficiente salir como licenciado en Ingeniería Industrial o Comercial con su título en Provisión Nacional de Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistema. Necesito una maestría. Usted llega a la maestría y va a ver que la competitividad creció, necesita un doctorado. Hoy hay muchos docentes que ya tenemos varias maestrías, estamos en el doctorado y seguramente va a venir el postdoctorado. ¿Y cuándo uno va a dejar de estudiar o de capacitarse? Nunca. Porque el mundo cambian las profesiones, cambia el perfil de los profesionales que se requiere para asumir los nuevos retos de los aparatos productivos. Hoy, por ejemplo, en el campo de la informática necesitamos gente que maneje la inteligencia artificial, el concepto de Big Data. Necesitamos en el campo del sector de la ingeniería industrial gente investigadora que llegue a crear patentes, innove, etcétera, etcétera.
Y eso no se hace, no se obtiene con simplemente esperar que caiga del cielo, es a través de la capacitación, la investigación y el desarrollo. En resumen, evidentemente es una gran verdad, yo ahí concuerdo, ¿no?, de que las necesidades lamentablemente son ilimitadas, y no solamente a nivel de persona, sino también a nivel de empresa. El empresario piensa lo mismo, tiene una empresa, quiere la segunda, tiene la segunda, quiere tener el mejor personal, el más capacitado. Quisiera tener los mejores ingenieros, ¿por qué no los tengo? Porque pues, un buen ingeniero formado en una universidad de Harvard o una Illinois en Estados Unidos no me va a cobrar $1,000, me va a cobrar $5,000, $10,000, y traerlo de allá me va a costar mucho más. Quiero tecnología alemana, quiero tecnología norteamericana y tengo tecnología china. ¿Por qué no tengo el otro? Porque no tengo plata. Esa es la realidad económica. Ingeniero, Vamos, adelante. Estas necesidades Sí. que estamos mencionando, ¿serían una realidad intrínsecamente por el sistema capitalista que vivimos o realmente es intrínseco al ser humano todo esto? O sea, propio del ser humano. Buena pregunta, buena pregunta. Es propio porque el modo de producción capitalista ha creado necesidades ficticias en el ser humano, o es precisamente algo natural que tiene un ser humano. Es evidente que es más por la naturaleza humana. Las necesidades, a ver, si nosotros analizamos la historia de la humanidad, vamos a ver cómo el hombre mismo ha ido transformando de actividades nómadas a sedentarias, ¿no? Y siempre ha aspirado a tener más. Han escuchado ustedes por cómo originalmente el objeto de estudio de la economía era la acumulación de riqueza. Entonces, ahora, el modo de producción capitalista corrobora, amplifica, aumenta, creándole necesidades que antes no tenía, pero no todas, no todos los bienes económicos. Por ejemplo, hoy me crean la necesidad que hay cremas que me van a estirar la tez, me van a hacer más joven. Hay bienes económicos que mi cabeza blanca la van a hacer cabeza negra. Eso ya son necesidades que me están creando. En hay bienes, por lo tanto, a dónde quiero llegar es a decirle que hay algunos bienes materiales que por el ser humano, por naturaleza, siempre quiere tener más de uno, ¿no? Y hay otros bienes que le están creando a través del marketing, la sociedad misma le crea, producto del desarrollo capitalista, que es el famoso consumismo. Pero la condición natural del ser humano es siempre aspirar a más de uno, obviando un poquito el modo de producción capitalista. Vaya a Cuba y pregúntale a un cubano, ¿usted quisiera tener esta casa que le ha regalado el Estado o quisiera tener otra casa más? Le va a decir, quiero tener otra casa más. ¿Está conforme con lo que le da el gobierno cubano cada semana 5 huevos? ¿O quisiera tener más? ¿O quisiera comprar el mercado? Quisiera comprar, le va a decir. Entonces, ahora, pueden haber personas, posiblemente que usted sea parte de ellas, que están conformes con lo que tiene, pero no es una posición demasiado tampoco racional, en el entendido de que uno sea conformista, ¿no? Siempre debe aspirar a más, en todo sentido. Tampoco quiero decirles de que el marketing como herramienta me llegue a crear necesidades ficticias, que en muchos casos, obviamente, las sociedades particularmente altamente capitalistas, donde tienen niveles de ingreso, consumen. Por ejemplo, la droga. La droga, cuanto más plata tiene la persona, pareciera que tendría más facilidad. Y eso pasa con los artistas, con los futbolistas, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente hay excepciones, como en ese caso, ¿no? No por el hecho de que la economía dice, o el comportamiento económico de la persona dice que tiene necesidades ilimitadas, también le voy a echar, y cuanto más droga tenga, voy a estar más satisfecho. Obviamente, esos son ya casos excepcionales. Estamos hablando de bienes materiales, de bienes normales, un poco sacando afuera esos otros males que tiene. En realidad no son bienes, no son males, aunque como producto sea un bien económico, ¿no? Para producir la droga hay un proceso de producción, se utilizan factores de producción, se utiliza tiempo, capital, lo que usted quiera, pero no es un bien, es un mal. Bien,
¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Adelante, disculpe, buenas. Rodríguez. ¿Qué opinas sobre el consumo responsable debido a la huella ecológica, esta propuesta, debido a la huella ecológica que últimamente estamos viviendo? Se ha propuesto un consumo responsable debido a aquello. ¿El consumo responsable de qué? ¿De qué en particular? ¿De algún bien? Sí, de bienes y servicios, aumento de que las empresas regulen debido a la contaminación que hay y que las personas tengan un consumo responsable de diferentes bienes y servicios y que no sean influidos por el capitalismo, se podría decir, o aquellas marketings o cosas así. Claro, en realidad eso ya es un poco una especie de eslogan que manejan algunas instituciones, a ver, que manejan responsabilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando usted le dicen no se haga vacunar, no se haga vacunar porque la vacuna le convierte en un hombre lobo o le va a generar cáncer, qué sé yo, ¿no? Es que todas esas sociedades que aparecen como un poco quieren manejar el concepto de responsabilidad social, de limitar, lamentablemente son orientadoras, pero no dejan, en este caso, de que la persona logre lo que está buscando, aspirar a consumir más. Lamentablemente así, el ser humano por naturaleza, con obviamente excepciones, tampoco quiero ser absolutista, siempre tiene esta tendencia y se ve en las sociedades. Son mecanismos de regulación, esos entes, esas instituciones que surgen, el consumo responsable, inclusive hablan de, estaba viendo esa palabrita en el consumo responsable de la bebida. No, simplemente son eslogan y en algunos casos más bien provoca un efecto boomerang. Cuando le dicen que sea un consumo responsable, tome cerveza, pero solamente tome 2. Desde el momento en que ya aparece ese eslogan, incentivan a la gente que tome, y si le gusta va a tomar más. Bueno, acuérdense que la ley del borrachito es la última, y esa última se hace N botellas. Entonces, esto que estamos hablando puede llevarnos a discutir horas y horas, pero lo que estamos simplemente reflejando en condiciones normales, las personas naturales, las personas jurídicas, empresas, siempre aspiran a más de algo. Hay instituciones, hay eslogan, hay la función de responsabilidad social de las mismas empresas, que obviamente en el caso del cigarrillo, el caso de las bebidas, manejan estos tipos de eslogan del consumo responsable. Coca-Cola habla también del consumo responsable, que cuando yo utilizo una botella no lo bote donde sea porque estoy contaminando. Obviamente son mecanismos que han surgido un poco para resguardar, pero eso no implica que la gente deje de comprar algún bien. O puede ser de que pueda influir en la disminución de algo, ¿no? Pero cuando hablamos de cosas materiales mucho más grandes, de casas, hablamos de vehículos, de cosas que tienen un valor mucho mayor, parece que la persona sí evidentemente tiene necesidades ilimitadas, tomando en cuenta además de que los desarrollos científicos y tecnológicos cambian, ¿no? Y aparecen nuevos productos diferentes y a través del marketing directamente a uno le van afectando para que pueda consumir. A eso se refiere el consumo casi de carácter ilimitado que tiene una persona. Pero en general siempre va a estar mejor satisfecho, digo bien, una persona que tiene más a que tenga menos. ¿Algo más? Y terminamos. Terminamos con Nicole. Vamos, Rojas. Antes había mencionado la producción de drogas como un negocio y tengo entendido que a gran escala, cuando se hace a gran escala, al obtener mucho dinero tienen obligatoriamente que lavarlo. ¿Afecta de alguna manera el lavado de dinero a la economía, ya sea de un país o mundialmente? Buena pregunta. Sí, el lavado de dinero en una economía a través del ingreso por diferentes
bienes económicos puede afectar la economía. En Bolivia, concretamente en Santa Cruz, el lavado de dinero se hace. Yo saco droga y traigo vehículos. Yo vivo en la avenida Alemania, al frente de mi casa, que es una cuadra antes de llegar a la avenida Alemania. Hay una autoventa. He visto desde que han abierto, desde hace 5 meses, no han venido un solo auto, pero siguen trayendo autos. Y eso es solamente un ejemplo, ¿no? del lavado. El lavado se puede hacer trayendo además otro tipo de bienes. Entonces, evidentemente, eso de alguna manera puede generar en algunos casos cierto disfraz de bonanza en una economía y que actúa positivamente, va a creer usted, ¿no? El que ingrese en dólares producto de la actividad del narcotráfico genera demanda. La gente compra vehículos, la gente compra casas, mejora su casa y está generando demanda. Pero obviamente son si usted quiere, movimientos económicos coyunturales que no son constantes, generan el ingreso de divisas a una economía, como por ejemplo las remesas de los familiares que trabajan en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil. Se genera algo más de 1.000 millones de dólares en la economía. ¿Eso es bueno? Si usted me pregunta, sí, es buenísimo. Ahora, la actividad del narcotráfico genera otro tanto, entre 1.000 y 1.500 millones de dólares que ingresan a la economía a través del lavado de los dólares, como le estaba comentando, de bienes, en algunos bienes suntuarios, bienes de capital o vehículos, pero que al final engrosan el acervo de dinero o de movimientos, ¿no? Porque ese lavador en dinero va a hacer una autoventa, va a contratar a alguien para que le lave los autos, va a alquilar una casa. O sea, hay un efecto positivo. Pero no con ello estoy justificando de que haya esta actividad que es dañina, ¿no? Precisamente una de las razones parece que de este gobierno, porque tampoco no es tan así como dicen que es solamente para cumplir una exigencia internacional. Esta ley que está en conflicto actualmente, está en discusión, ¿no? Esta ley entre medio tiene ese propósito, pero aunque disfrazadamente de ese propósito también hay otro fin eminentemente político, es tumbar a los líderes, a los empresarios, ¿no? Les van a amordazar para que no generen movimientos sociales. En fin, o sea, podemos seguir hablando de las implicancias que puede tener esta actividad del lavado. Sin embargo, sí tiene un efecto positivo en la economía porque generan dinámica, mueven la economía. Ahora, no digo que esté bien, ojo, en ningún momento decir, ¿no?, que ingrese mucho dólar de la actividad del narcotráfico para mejorar la economía. No, es malo. Toda actividad ilícita es mala. Por lo tanto, pero en términos del funcionamiento de la economía sí genera un impacto porque genera a su vez demanda. Ingeniero, por favor, una pregunta. Terán. Vamos, Terán. En el tema de las exportaciones, a las grandes empresas obviamente creo que les convendría exportar porque venderían sus productos en dólar. ¿Usted opina que está bien que se liberen, o sea, se permita más el tema de exportación, pero qué pasa cuando las empresas deciden exportar todos sus productos y no quedan productos para la población? Muy bien, gracias por la pregunta, Terán. A ver, esto ya es una pregunta un poco del área de economía, evidentemente, pero no está exclusivamente con... Bueno, si lo vamos a asociar con bienes, ¿qué bienes exportamos como país? Bienes, un poco para justificar y responder a la pregunta que hizo Terán, que es muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué bienes produce la economía cruceña para exportar? Por ejemplo, voy a concentrar a Santa Cruz para que tengamos una idea más clara. La economía cruceña produce muchos bienes para exportar, ¿no? Produce, por ejemplo, soya, exporta gas, exporta algunos otros productos derivados de la agricultura y también algunos productos no tradicionales, artesanías. Ha estado exportando un poco de joyas, particularmente joyas de
de oro. Entonces, son bienes al final, ¿no? En algunos casos bienes de primera necesidad y algunos bienes de lujo que son las joyas, ¿sí? A nivel de país exportamos minerales, exportamos quinoa, exportamos productos de confecciones, básicamente de productos de lana, etc. Pero al margen de ello, la exportación de algunos productos tradicionales y no tradicionales se lo realiza básicamente con un fin de generar divisas. Una economía debe necesariamente contar, como particularmente como la nuestra, con divisas, con dólares para poder importar lo que no producimos en nuestro país. ¿Y qué no producimos? Tecnología. Todo importamos y gran parte también de productos con valor agregado, de productos industriales. En consecuencia, cuando hablamos de alimentos particularmente, de los productos alimenticios, obviamente lo primero que se debe es asegurar, tener una política de seguridad alimentaria. No voy a exportar mi soya, no voy a exportar mi azúcar y mi chancaca, lo que usted quiera, en su totalidad, y voy a desabastecer el mercado para poder importar después. Lo que ha pasado con el gas. En algún momento hemos tenido que importar gas porque no teníamos capacidad. Y si sigue así, nuestro gas que exportamos, que estamos exportando, en algún momento vamos a tener que importar para cubrir nuestra necesidad. Fíjense, eso ya ha pasado con la gasolina. Nuestro petróleo nos da para sacar gasolina e importamos de los países. Entonces, para que no ocurra esa situación, obviamente hay que regular. Vamos a ver los mecanismos de regulación que hay en una economía, en la unidad 3. Y los mecanismos de regulación son básicamente el control de las exportaciones. Primero yo cuantifico cuánto voy a necesitar de azúcar, cuánto voy a necesitar de algún producto, y digo, bueno, a los empresarios, solamente usted exporta del 100%, el 30%, porque el 70% tiene que cubrir el mercado. Eso es lo que molesta a los empresarios. Ellos desean, hoy particularmente, los commodities, que se llaman los productos agrícolas, los productos tradicionales que exportamos, están con alto precio. La soya es uno de ellos, está con alto precio. El azúcar también. Y bueno, por los empresarios que quisieran sacarlo toda su producción y no vender nada en Bolivia, pero tampoco pueden llegar a situaciones extremas. Es bueno en algunos momentos la regulación, con el propósito de asegurar las necesidades alimenticias de la población con estos tipos de bienes para no importar, porque si exportan todo habría necesidad de importar, y importar implicaría más caro para nuestro país y por ende para el consumidor. Y más aún tomando en cuenta que la población de bajos niveles de ingresos en Bolivia es la mayoritaria, sería un incremento del costo de vida, aumentaría la pobreza, etcétera, etcétera. En todo caso, es bueno exportar. Nunca se debe dejar de exportar por la razón que les he comentado. Genera divisas, nos genera recursos para poder importar, pero no podemos exportar todo. Hay en algunos casos que se puede liberar más. Acuérdense que ya estamos exportando también carne, ¿no? Y para regular les ponemos mucha traba y lo hacemos burocrático. Lo que tenemos que es más bien decirles, bueno, a los que producen carne, usted produce el bien carne, va a exportar tanto, va a vender esta cantidad en el mercado y se le facilita, pues, ¿no? Porque al final la plata que llegue de los que exportan carne van a ser divisas que van a estar en los bancos y les sirve a la economía del país. En resumen, hay que exportar, pero planificadamente, regulando. No se puede exportar todo, aunque la justificación es obvia de que exportando obtenemos divisas. Ingeniero, disculpe, mi compañera Roda Serena quiere ingresar a Zoom para poder asistencia. Se le fue a internet hace unos 10 minutos. Yo tengo aquí dos personas, a ver, déjenme ver quiénes son. Ver. ¿Cuál de ellas? Ahí tengo a Rodas Menacho y a Jairo Álvarez. ¿Cuál de ellas es? Rodas Serena, ella. Rodas Menacho. Bueno, yo lamentablemente no les he dicho, ¿no? Yo he puesto ya un regulador porque he visto que estaba ingresando ya para la foto algunos. Entonces, no les voy a decir en qué momento voy a colocar, porque si no,
Si yo le digo ya el secreto, ya todos lo van a saber. Entonces, lo cierro para que no ingresen, pero ojo, como es inestable la conectividad, ustedes tienen que en algún momento pedir para que les haga volver a ingresar. De lo contrario, van a aparecer sin la captura de pantalla. Activen, por favor, su cámara para hacer la captura. Bien, ahora tengo una más. Que son 3 páginas, no se salgan todavía. Y el internet está lento y les voy a dar después el práctico para la próxima clase. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuál es el práctico para la próxima clase? Voy a volver a compartir acá. Estos son los bienes que hemos estudiado, los bienes económicos. Bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios, bienes finales, etc. Para cada tipo de bien, van a buscar en los libros 5 ejemplos. Mejor si son bienes relacionados con la actividad que realiza el ingeniero en sistema y el ingeniero industrial. Por ejemplo, bienes de consumo. Hemos definido que son aquellos bienes que satisfacen directamente una necesidad. Por ejemplo, para mí, un bien de consumo es un libro. Un libro que satisface directamente mi necesidad de conocimiento, mi necesidad de lectura, etc. Un bien de capital, una computadora. Entonces, lo que tienen que hacer cada uno es 3 mínimo, pueden ser más, pero mínimo deben hacer ejemplo. Por bienes de consumo, colocan bienes de consumo y abren con 3 ejemplos, A, B, C. Bienes de capital, 3 ejemplos, bien de capital A, B, C. Luego entran aquí a los bienes intermedios y bienes finales. Bienes intermedios, 3 ejemplos, A, B, C. Bienes finales, 3 ejemplos, A, B, C. Así hasta terminar, hasta el inciso E. No sé si me expliqué, ¿me entendieron? ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Claro que sí. Voy a volver a compartir para que se entienda mejor. Hemos visto nosotros la clasificación de los diferentes bienes que se utilizan en economía. El trabajo práctico consiste en buscar en las referencias bibliográficas o en buscadores que ustedes crean conveniente ejemplos de 3 bienes de consumo, de 3 bienes de capital, de 3 bienes intermedios, de 3 bienes de finales, 3 bienes perecederos, 3 bienes no perecederos, 3 bienes sustitutos, 3 bienes complementarios, 3 bienes normales, 3 bienes de lujo, 3 bienes inferiores. Para ello, obviamente, pueden hacer una matriz, ¿no? Una matriz con varias columnas donde estén los bienes de consumo, bienes de capital y que colocan inciso A, B, C como ejemplos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Podemos Sí, hacerlo ingeniero. igual como tipo mapa conceptual? Claro, pueden. Ya, gracias. Mejor. Ya saben, hay que colocar tapita. El título de este práctico son clasificación de los bienes económicos. Acuérdense que los bienes económicos tienen 2 características. Tienen valor de uso, valor de cambio. El valor de uso es la satisfacción. ¿Para qué sirve una computadora? Para programar, para estudiar, para comunicarme. Es el bien, una de las funciones, ¿no? Y la otra es el valor de uso. El valor de cambio es lo que cuesta en moneda. Los bienes económicos todos los bienes económicos tienen esa característica, tienen valor de uso y valor de cambio. Un software tiene valor de uso, valor de cambio. ¿Para qué sirve un software? Debe servir para algo. ¿Cuánto costó? Tiene un precio. Una camisa tiene un valor de uso. ¿Para qué sirve? Para cubrir mi cuerpo. ¿Cuánto cuesta? Tiene un precio.
¿Y por qué tiene un precio? Porque ha utilizado factores de producción para producirse ese bien. Se ha utilizado tiempo, se ha utilizado materia prima, se ha utilizado insumos, maquinaria, equipos, etc. Por eso es importante que, además que vamos a utilizar en la unidad 3, ¿no? Cuando veamos elasticidad, cuando veamos, por ejemplo, los bienes de consumo, habitualmente de primera necesidad son insensibles al cambio en los precios, no cambia mucho. En cambio, los bienes, en algunos bienes normales y los bienes inferiores y los bienes de lujo cambian. Cuando cambian los precios, cambian. Son altamente sensibles, altamente elásticos. Entonces, de acuerdo al grado de reacción, vamos a clasificar los bienes. Y para eso, obviamente, necesitan saber los tipos de bienes. Bien, chicos, quedamos aquí. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias por la clase. Ingeniero, chao, chao, gracias. Chao. Chao.